Voy a poner grabar acá. Bueno, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Soy Gabriel Lara. Estoy ¿cómo se llama? En Santiago de Chile, hoy en día. Y me complace estar con ustedes esta vez. Voy a estar en este curso, bueno, este es un curso gratuito de cervecería en la casa, homebrewer o cervecería casera. Y bueno, vamos a estar 2 horas conversando sobre lo que es la producción de cerveza a pequeña escala. Yo soy maestro cervecero, ya llevo 12 años como bueno, head brewer y maestro cervecero, estudié en Cibel y, y bueno, me apasiona bastante esto y un cervecero parte de su carrera no se hace de la noche a la mañana y todos partimos como homebrewer, así que yo partí hace unos 15 años haciendo cerveza en la universidad cuando tenía 18 años y, y bueno, la experiencia y las ganas de poder profesionalizarme llegó hasta aquí. Soy sommelier de cervezas también y bueno, voy a dejar mi Instagram si me quieren seguir. Si tienen alguna duda, qué sé yo, me pueden, me pueden escribir sin ningún problema. Ya hemos tenido bastantes alumnos que me escriben y respondo. Así que me demoro un poco, pero respondo. Así que eso, vamos a dar comienzo. Tenemos 2 horas para poder hablar sobre esta interesante materia. Así que vamos. Bien, vamos entonces a los procesos de producción. El proceso de producción de cerveza básicamente consta de 5 puntos importantes, ¿ya? Molienda, cocción, fermentación, maduración e envasado. Los bloques de la cervecería y bueno, todo el proceso cervecero se parte en dos, ¿ya? El bloque caliente, que se le llama la molienda de la cocción, que es donde nosotros hacemos mosto, y la fermentación o el bloque frío, donde tenemos fermentación, maduración y envasado, ¿vale? Donde la cerveza ya está en frío, se fermenta, se madura y se envasa a bajas temperaturas. Entonces siempre vamos a hablar los cerveceros de bloque caliente y bloque frío. Pasa lo mismo cuando hacemos nosotros cerveza casera. Hacemos cocción, hacemos molienda, fermentación, maduración y envasado. Lo que difiere en el fondo son dos cosas muy importantes. Cuando tenemos una cervecería de mediano tamaño o gran tamaño, tenemos bastante estandarización de varias cosas. No podemos jugar algunas veces con innovaciones o es muy arriesgado cambiar alguna materia prima porque tenemos perfiles de sabor muy importantes y si nos desviamos por el público, puede que la gente lo considere y no tome más nuestra cerveza. Pero cuando hablamos de cervecería en tamaño escala, ¿cómo se llama? Podemos tener mayor innovación, podemos cambiar las materias primas, porque son, ¿cómo se llama? Procesos con bastante menos litros que un proceso industrial, pero es exactamente lo mismo, ¿ok? Entonces tenemos molienda, cocción. Dentro de la molienda y la cocción está la maceración, lo vamos a ver con detalle más adelante, y bueno, y el bloque frío con fermentación, maduración y envasado. Vamos entonces, molienda y cocción, parte caliente y el foco de la primera clase. Vamos a hablar sobre eso hoy día, el bloque caliente, y empezamos. Vamos a partir primero con la molienda. ¿Por qué creen que nosotros molemos los granos? ¿Ya? El grano, nosotros tenemos 4 materias primas básicas, que es la cebada malteada, el lúpulo, la levadura y el agua, ¿ya? Pero nos vamos a enfocar en el bloque caliente hoy día y en la formación de mosto o azúcar o mosto azucarado, en el fondo, a través de la malta. Nosotros tenemos que moler la malta porque tenemos que exponer el endospermo. Si nosotros vemos lo voy a dibujar, lo voy a hacer con mi mano, pero si tenemos este diseño en el fondo que es mi endospermo, tenemos la cáscara, tenemos la ratícula y adentro tenemos el endospermo, ¿vale? El endospermo es muy importante para la formación de mosto y posterior cerveza, ¿ya? Porque es el lugar donde se alojan todos los almidones y también las enzimas. ¿Bien?
Si nosotros no rompemos el endospermo, todo el almidón y todos nuestros azúcares van a quedar aprisionados dentro del grano y no van a poder liberarse en el fondo. Entonces, cuando nosotros molemos, el endospermo se rompe, exponemos el endospermo al agua y allí activamos las enzimas y podemos tener diferentes tipos de azúcares, diferentes tipos de proteínas, etcétera. ¿Ok? Aparte que cuando nosotros hacemos cerveza, la maceración, tenemos también luego de la maceración un proceso que se llama filtrado, ¿ok? Donde nosotros vamos a tener una cama alta de granos y vamos a tener las cáscaras intactas en el fondo, donde vamos a tener una buena filtración y vamos a tener también todo lo que es el escurrimiento de los fluidos para que puedan pasar después a la cocción. Entonces, son dos cosas muy importantes las que tenemos que tomar en cuenta en la molienda. Bien, ¿qué molinos podemos tener cuando estamos partiendo o estamos haciendo cerveza en casa? Yo creo que uno de los molinos más conocidos son los molinos como el que aparece en la foto, ¿ya? Es un molino de discos y básicamente es dos discos que hacen cizalla. Bien, es muy barato y es bastante asequible porque se utiliza tanto para la industria de los alimentos, moler otro tipo de granos, por ejemplo, avena, maíz, por ejemplo. Entonces se puede encontrar en diferentes partes del mercado y, y es barato. Es bastante barato, debe costar acá en Chile unos $12, $13, tal vez en otros países puede ser barato también, pero con eso podemos partir. Bien, bueno, ¿qué pasa con estos molinos? El único problema es que la molienda no es tan uniforme y es un poco tedioso poder moler cuando tenemos mucha cantidad de malta que moler. Entonces, para empezar, anda bastante bien, pero si queremos profesionalizarnos y después seguir otro camino un poco más preciso, ya en nuestra, ¿cómo se llama? En nuestro proceso cervecero de homebrewer o de cervecero casero, tendríamos que pasar ya a la molienda de dos rodillos, que es, o en este caso son tres rodillos. Es más preciso, pero a la vez un poco más caro. Es una molienda uniforme y también una molienda bastante rápida, ¿ok? Ya cuando estamos hablando de batch de 40, 60 litros en la casa para compartir con los amigos o vender al vecino, etcétera, un rodillo de esto ya es necesario, ¿ok? La gracia de estos rodillos y la gracia de estos molinos es que pueden acoplarse a un taladro común y corriente que nos sirve para poder clavar o colocar tornillos y se puede acoplar a una parte de los tornillos donde va a girar este y va a hacer la molienda también mucho más rápida. No tiene una rotación muy alta, entonces el rodillo puede hacer su trabajo bastante bien. Entonces tenemos estas dos posibilidades para poder hacer la molienda. Para poder partir, yo me inclino 100% con el rodillo de disco, o el molino de discos, perdón. Yo ocupaba este es de tres rodillos y es mucho más preciso, pero claro, debe costar unos $150, $200 y de repente para empezar es bastante caro. Bien. Bueno, también se necesita una balanza digital y aquí quiero ser súper claro y enfático, comprar buenas balanzas, una capacidad como esta, la que aparece en la foto, que es una balanza gramera o de gramos, puede ser bien interesante para poder moler las maltas especiales, por ejemplo, o algunos productos que tengan muy poco peso.
especias, por ejemplo, fruta, etcétera, que queramos agregarle a la cerveza. Y también están las balanzas de piso o las balanzas son un poco más grandes de mesón también, con capacidad de 2 a 10 kilos. Cuando hacemos 20 litros de cerveza, siempre rondeamos los 4 a 5 kilos de cebada malteada que necesitamos para poder hacer esa cantidad de volumen. Permiso, estoy tomando café para estar más animoso. Bien, entonces estos tres cosas necesitamos eh, para poder tener una molienda y poder ya empezar a trabajar de lleno en este proceso. Lo ideal de una molienda es tener un 33% de cáscaras enteras. Recuerden que la cáscara nos va a seguir para la filtración. Vamos a hablar un poquito más adelante de la filtración. 55% de sémola, ¿ya? La sémola nosotros la hablamos, no es harina, sino es el endospermo bien triturado, ¿ok? Recuerden que necesitamos el endospermo bien triturado para tener una buena extracción de azúcar en mi mosto y un 12% de harina. La harina es como la harina de pan, siempre van a haber lugares de los rodillos o de los sistemas de molienda, en algunas partes se va a moler mucho más y esa es la harinilla que nosotros tenemos al final, ¿ya? Siempre hay un balance. Cuando hablamos de cerveceros un poco más grandes, estos porcentajes se dividen en 6 categorías o 7 categorías y nosotros vamos con algunos equipos que tenemos, podemos ir viendo y ajustando los rodillos según las necesidades que nosotros tengamos en nuestro proceso. Pero para empezar, esto va a ir bastante bien, ¿ya? Bien, siempre una forma de poder llegar a estos porcentajes, yo lo hacía cuando era homebrewer, con un cernidor, un colador, pesamos 1 kilo de malta y lo vamos colando y por un lado va a aparecer un poco de harina al fondo, entonces vamos a sacar el peso de la harina y ahí nos va a dar un porcentaje del kilo y así con la sémola y así con la cáscara entera. Hay unos cernidores un poquitito con hoyitos un poco más grandes, entonces puede pasar la sémola y ahí vamos separando en el fondo nuestra molienda. Es una forma fácil y casera de poder llegar a estos porcentajes. ¿Cómo también llegamos a esto? También ajustando los niveles de molienda. Si nos vamos hacia atrás, en los molinos de disco, voy a prender el láser aquí. En los molinos de disco se ajustan con esta mariposa. Mientras más apretada la mariposa, más cizalla vamos a tener, entonces más molido va a quedar el grano. Y en el caso de estos, se van ajustando por el costado, ¿ya? Para que se cierran o se abren en el caso que lo necesitemos. Así se ajustan en el fondo los molinos. Bueno, necesitamos entonces un endospermo uniforme, ¿ya? Siempre se recomienda moler las maltas por separado. Si nosotros vamos a hacer una cerveza Pilsner, por ejemplo, que tiene una malta, bueno, molemos todo y ya está. Pero si vamos a hacer una stout, por ejemplo, con 5 tipos de malta, malta base, maltas especiales, como por ejemplo caramelos, chocolates, tostadas, cebadas tostadas, cada uno, según el nivel de tostado, va a tener diferentes poderes de cizalla con el molino. Entonces, si tiramos todo junto, tal vez se va a moler y triturar mucho la malta tostada, pero no tanto esta malta, la malta base. Entonces vamos a tener problemas de extracción de los azúcares y, y vamos a tener un mosto deficiente, ¿ya? Entonces, la recomendación siempre es moler la malta base, moler las maltas especiales, como caramelos, por ejemplo, todos los caramelos de una, y después moler todos los tostados en otra tanda. Y así se aseguran de que se muela bien y de que tengamos estos resultados. ¿Bien?
No es necesario cuando utilizamos avena o otros tipos de granos laminados, trigo laminado, por ejemplo, no es necesario molerlo. La avena que podemos utilizar en cervecería puede ser una avena instantánea, entonces no es necesario y no vamos a perder tiempo en trabajar eso, ¿ya? Nosotros igual trabajamos la cervecería con avena y la tiramos directo nomás y no hemos tenido nunca ningún problema. Y siempre opcional es regar o rociar el grano antes de moler con un poquito de agua, ya con un aspersor, y eso nos va a poder ayudar a que la cáscara se hidrate, entonces sea más elástica al pasar por el rodillo, por ende va a salir la cáscara un poquito más grande y vamos a tener una mejor filtración del mosto, ¿vale? Hay una pregunta: ¿qué tanto se tiene que moler la malta base? Como dijimos en la diapositiva anterior, ojalá llegar a estos parámetros. Siempre más sémola, un poquito menos de cáscaras enteras y un 12% de harina. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa si es que no llegamos a las moliendas que nosotros necesitamos. Como por ejemplo, bueno, antes de eso, nunca se recomienda almacenar la malta molida por más de 12 horas. Eso es vital para todos vital para todas las cervecerías, microcervecerías, nanocervecerías y homebrewer. ¿Por qué? Porque la malta al molerse tenemos el endospermo súper expuesto. El endospermo tiene azúcares, tiene enzimas, pero también tiene algo muy importante que son ácidos grasos poliinsaturados, que son propiamente tal del grano, y a la exposición del oxígeno, el aire, se van oxidando. Y cuando tenemos esas oxidaciones pueden ser perjudiciales para el producto final, dándonos sabores a cartón u otro tipo de papel, por ejemplo, en el producto final. Entonces puede venir esos problemas de la malta. Así que siempre la recomendación, cuando partan ustedes las cocciones en sus sistemas de homebrewer o cervecero casero, muelan y después empiecen, ¿ya? No lo dejen de un día para otro. Bueno, ¿qué pasa cuando molemos demasiado fino? O sea, los porcentajes de harina son bastante altos. Vamos a tener, bueno, harina en exceso, lo vamos a poder ver visualmente. Vamos a tener alta formación de polvo, o sea, cuando molemos va a salir el polvo por todos lados y el polvo, recuerden que el polvo de la malta es un polvo súper complicado en las cervecerías y cuando estamos haciendo cerveza también en homebrewer, porque ellos llevan bastante levadura salvaje. Entonces, si molemos, sale mucho polvo y tenemos al lado nuestro fermentador, lo más probable es que tengamos una colonia importante de levadura salvaje y no me fermente bien la cerveza. Así que mucho cuidado con eso. Vamos a extraer taninos. ¿Qué son los taninos? Los taninos son subproductos de la cáscara y eso nos dan sabores astringentes, un poco fuertes a la cerveza, que son bastante desagradables. En el vino funcionan bastante bien los taninos, pero en cerveza no son muy bien vistos, no son muy bien buscados, porque la gente va a tender a rechazar estos sabores en este producto. Y también vamos a tener una clarificación lenta del mosto. Cuando recuerden que hablamos un poquito de clarificación, necesitamos cáscara. Si no tenemos cáscara, vamos a tener una obstrucción en el filtrado, por ende podemos estar con filtraciones de 6 y 8 horas. Me ha pasado por tener la malta muy molida y no tener en el fondo cáscara. La cáscara nos va a ayudar bastante en la filtración. Ahora, si nos vamos al otro extremo, ¿qué pasó? ¿Qué pasa si es que el molido es demasiado grueso? O sea, que mis rodillos estuvieron muy abiertos o el disco estuvo muy separado del otro disco y pasó grano entero, ¿ya? Muy difícil, incluso muy lenta, es la conversión del almidón, ¿ya?
no se va a exponer mucho, por ende no vamos a tener azúcares en mi mosto fermentable, por ende vamos a tener mostos y cervezas bastante flojas. Vamos a tener menor rendimiento, o sea, menor extracción de azúcares, ¿ya? Y mayor tiempo de lavado para compensar el bajo rendimiento. O sea, vamos a tener que tener lavados mucho más extenuantes para poder sacar un poquitito más de azúcar. Eh, Muy importante, esto es muy visual, chicos. O sea, esto siempre una costumbre que tienen los cerveceros, todos los que trabajamos en este rubro, es ir al molino, sacar muestras y ver con tus propios ojos cómo estamos moliendo. Pasa de que en algunas cosas quedan mal seteado o se calibró el molino y no quedó muy bien y pasa esto. La recomendación es que si ven esto antes de tirar, volver a moler. Ya molemos de nuevo, hacemos todo el proceso, pero tenemos que asegurarnos que esté bien molido y que veamos el endospermo, que veamos cáscara y que veamos harinilla, que es lo normal. ¿Bien? Ah, bueno, aquí hay cursos de maestros cerveceros en línea, así que si quieren empezar a profesionalizarse, está bastante bien esta escuela, ya para que la tomen en cuenta. Y bueno, buenos profesores. Algunas preguntitas que quedaron. Maestro, una consulta, ¿hasta qué porcentaje de maltas especiales se puede incorporar? Bueno, siempre se trabaja un día un 15%, ojalá las maltas tostadas trabajarla un 5 hasta un 7% máximo, y caramelos pueden llegar a un 15, 18% sin ningún problema. ¿Y cómo se puede arreglar el tema de los taninos? Cuando ya te queda tanino es muy difícil poder eliminarlo. Lo que se hace en la cervecería es cuando hay estos problemas, es poder eh, blendear, ¿ya? O sea, tenemos un fermentador con mucho tanino, no está muy bien. Lo que hacemos es repartirlo en diferentes fermentadores para que una porción muy pequeña vaya a ese fermentador y sea casi imperceptible el tema de los taninos. Entonces lo vamos repartiendo por todo y igual se va a ir, ¿ya? Pero ya cuando está, es difícil sacarlo. Así que mucho cuidado con eso. Bueno, eh, vamos con etapa tecnológica, bueno, la cocción. Vamos a partir con la cocción, donde vamos a hablar de más em, filtración, cocción, propiamente tal o hervor, whirlpool y enfriamiento. Bien. Bueno, la cocción se define como una etapa tecnológica en la fabricación de cervezas, ¿ya? Producimos mosto en la cocción, mosto obtenido a partir de la clarificación del almidón y otras fuentes de carbohidratos, como por ejemplo pueden ser arroz, puede ser maíz, etcétera. O sea, hay candy sugar, los belgas trabajan mucho el candy sugar. Así que vamos a empezar a hablar ahora de mosto. Y el mosto del producto de la maceración, en el fondo, es el producto que va a entregarle todos los alimentos a la levadura y que la levadura pueda transformar esos alimentos que es azúcar y proteínas, etcétera, en alcohol y CO2 y cerveza terminada. ¿Ok? Entonces, súper importante, el mosto no es cerveza. El mosto es un líquido azucarado con maltosa, glucosa, proteínas, glucanos, etcétera, ¿ya? Que luego de pasar todo el proceso de hervor, de enfriamiento, se junta con la levadura a baja temperatura y puede transformar la levadura en los azúcares, en alcohol y CO2. ¿Bien? Entonces, eso es súper importante que lo tengan súper presente, que el mosto no es cerveza, ¿ya? El mosto no tiene alcohol, no tiene CO2. La levadura forma el alcohol y el CO2. Bien. ¿Por qué realizamos la cocción? Es una pregunta muy típica que tenemos que hacernos cuando partimos haciendo cerveza en casa. ¿Por qué realizar la cocción? Bueno, necesitamos extraer azúcares para darle nutrientes a la levadura. Necesitamos nutrientes también propiamente tal del grano para entregárselo a la levadura. Em,
Tenemos que también estar conscientes de que las cocciones nos van a dar, o el hervor, ¿ya? Nos va a dar algún grado de sanitización, ¿ya? O esterilización por temperatura. Entonces vamos a matar microorganismos que puedan estar ahí. Y además, porque tenemos que agregar el ingrediente que nos falta, lúpulo, ¿ok? La gran mayoría del lúpulo que se utiliza en la producción de cerveza es agregado a la cocción. Y recuerden que el lúpulo es una flor, ya nosotros ocupamos la flor hembra, que nos da amargor, sabor y aroma a la cerveza. Sobre todo es un mosto azucarado, ¿ya? Y necesitamos un balance y un contrarrestar este dulzor con amargor. Entonces, necesitamos tener este paso para poder agregar el lúpulo. Bien, eso es muy importante que lo tengan en claro. Bueno, algunas preguntas para responder al tiro. ¿Qué recomiendas si se me movió? ¿Qué recomiendas si no se puede conseguir agua 100% potable o dulce? Ejemplo, estando en una isla. La cerveza siempre se hace con agua potable, ¿ya? Em, Siempre. Si no, agua envasada. Yo compraba agua envasada de galones de 5 litros, 10 litros y hacía cerveza con ellos. ¿Ok? Ahora, si vive en una isla y no tiene agua potable, ya es súper difícil tener una cervecería, pero no es imposible hacer cerveza en tu casa. El mosto de caña de azúcar sirve en proporciones hasta de un 15% probado, 10% y funciona bastante bien. Así que puede ser interesante poder entregar, le da un sabor bien característico, sobre todo a las cervezas belgas, el mosto de caña de azúcar. Bueno, sanitizar el mosto, sí. Nosotros eh, esterilizamos, sanitizamos el mosto cuando hervimos. Otra consulta, hacer una maceración en frío de las maltas tostadas. ¿Realmente hay una diferencia? Si no en caliente, ¿cuánto tiempo dejarlas a las maltas oscuras? Bueno, es súper importante tener las proporciones bien claras, ¿ya? Si estamos hablando de un 5% en caliente, o sea, en maceración normal a 65, 67 grados, 72, no tienes ningún problema. Solamente tienes que tener cuidado de que no esté mucho tiempo en maceración. Bien, todas las cervezas que nosotros y que he hecho en Stout, la tiro los granos a la maceración y no hemos tenido ningún problema. Eso es súper importante tenerla en cuenta. Malta en maceración en frío para la extracción sí puede ser, pero te va a demorar mucho en poder extraer los sabores y los aromas. Creo que es mucho más rápido tirarlo a la maceración todo junto. Nunca recomiendo endulzar con azúcares sintéticos. No tiene sentido endulzar cosas si es que tenemos azúcares de la malta que las podemos aprovechar. Así que soy como bien reacio a eso. Bien, voy a seguir. Voy a estar respondiendo, acumulando preguntas y voy a tratar de responder lo máximo posible. Somos 257 personas, creo que vamos a tener estas preguntas, así que voy a ir seleccionando algunas para poder responderlas y siempre algunas se repiten, entonces vamos a ir viendo. Bien. En la cocción entonces tenemos molienda, maceración, clarificación, el lavado de granos, hervido, whirlpool, enfriamiento y aireación. Ya, esas son las 5 etapas que nosotros conocemos y que las hemos vivido todos. Como les comentaba, cervecería pequeña de la casa, como cervecería grande, vamos a tener exactamente los mismos procesos. Algunos conceptos que quiero que les quede claro. La densidad específica es la densidad con un sacarómetro, o sea, perdón, con un densímetro, disculpen, donde va o reflejar la cantidad de azúcares que nosotros tenemos en un líquido, ¿bien? O sólidos en un líquido, siendo más precisos. Los grados plato siempre van a hablar o van a estudiar algunas veces algunas recetas que están en grados plato. Los grados platos son en la cantidad de maltosa en 100 gramos de maltosa, en una solución de maltosa de 100 gramos.
Entonces, los cerveceros siempre hablamos de grados Plato por la maltosa. En frutas, por ejemplo, se habla de grados Brix, son gramos de sacarosa en 100 gramos de solución. Ahora, los grados Plato con los grados Brix es casi matemáticamente exacto, porque tienen casi el mismo peso molecular, ¿ya? Entonces, pero nosotros como definición, como cervecero, hablamos siempre de grados Plato. Extracto del mosto primario. El extracto de mosto primario en el fondo es el primer mosto cuando empezamos ya a traspasar de la maceración el mosto líquido azucarado al cocedor, que viene lleno de azúcar, lleno de proteínas, lleno de todo. A ese le vamos a decir extracto de mosto primario. El extracto prehervido es el extracto que, o la cantidad de azúcar en el fondo, que vamos a tener antes del hervor. O sea, ya pasamos el extracto del mosto primario, la primera cantidad de líquido con azúcar, lo pasamos ya, que es el más rico de todo. Después vamos a empezar a lavar y vamos a empezar a diluir. Vamos a empezar a mover todo el azúcar que queda en el macerado. Entonces vamos a empezar a diluir un poquitito este mosto o este primer mosto y nos va a dar en el fondo menos azúcar, ¿ya? Entonces a eso le vamos a llamar extracto de prehervido. El extracto original va a ser la cantidad de azúcares que vamos a tener en el fermentador, ¿ok? Con los cuales realmente empezamos empezamos la fermentación. El extracto aparente es cuando ya tenemos el extracto, cuando la levadura consumió todos los azúcares, ¿ya? Generó alcohol. Nosotros vamos a medir un extracto aparente que va a ser la cantidad de azúcares que quedaron en la cerveza final, pero con alcohol, ¿ya? Ese alcohol va a ir subiendo a través del tiempo y cuando ya estamos al final de la fermentación, al final, cuando nosotros dijimos, ok, esta cerveza ya consumió todos los azúcares, a eso le llamamos extracto aparente final, que es la cantidad de azúcares que quedan ya en la cerveza terminada con alcohol, ¿bien? Tomando en cuenta el alcohol. Así que esos conceptos, grábenselos, tatúenselos, guárdenlo en un libro, póngalo en un póster en la pieza. Si quieren hacer cerveza, siempre todos los cerveceros vamos a hablar de estas cosas, ¿ya? Así que sigamos. Aquí tenemos un densímetro para medir la densidad específica. Recuerden, densidad específica es la cantidad de sólidos, un poco de proteína, que vamos a tener en un mosto. Y el sacarímetro va a ser específico a grados Plato o la cantidad de maltosa que nosotros vamos a tener en mi mosto. Bien, vamos entonces con la maceración. Antes de partir la maceración, vamos a hablar un poquitito de las enzimas y decir qué es lo que son las enzimas. Las enzimas son sustancias orgánicas, o sea, son a base de glucosa, proteína, etcétera, de la naturaleza. Nosotros estamos hechos llenos de enzimas. Somos una enzima caminante. Nuestros procesos, metabolismos, etcétera, se hacen a través de las enzimas. Con actividad intra o extracelular, intra dentro de la célula, extra fuera de la célula, que tiene funciones catalizadoras. ¿Qué es lo que es una función catalizadora? Acelerar procesos. Bien, facilitando reacciones químicas que sin su presencia difícilmente acontecerían. Sin las enzimas no somos nada, chicos, para nosotros y para hacer cerveza. Lo primero que le digo a las personas que hacen clase conmigo, que nosotros tenemos que cuidar dos cosas, las enzimas y las levaduras. ¿Ok? En la cervecería tenemos un spa para las enzimas y tenemos un spa para las levaduras. Ellas hacen el trabajo, nosotros no hacemos absolutamente nada. Nosotros solamente le damos la herramienta a las enzimas y a las levaduras para que ellas hagan su trabajo de buena manera, ¿ya? Hay que ser bien humilde en esto. Así que las enzimas son todo, 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 absolutamente todo. ¿Cómo nosotros le damos el spa o cómo controlamos la actividad enzimática de una enzima? Por temperatura, sobre todas las cosas,
Va a estar trabajando una cantidad de tiempo de un rango acotado, concentración del mosto. Si nosotros tenemos un mosto muy concentrado de grano, con agua, etcétera, va a ser más difícil que la enzima pueda trabajar porque imagínense, va a estar toda apretada. Pero si tenemos mostos con cantidad de agua mayor y menor grano, las enzimas van a poder moverse, entonces vamos a tener mejores mostos. Bien, pH, o sea, la cantidad de acidez que nosotros podemos tener en el mosto, cofactores enzimáticos como el calcio y agitación. Por eso cuando ustedes vayan a una cervecería, todos los maceradores tienen agitación. ¿Dónde encontramos las enzimas? En los granos. El endospermo, como lo dije al principio, aparte de tener azúcar, aparte de tener proteínas, aparte de tener nutrientes, tiene enzimas. Y las enzimas se forman en el proceso malteo. Y el proceso malteo es otro mundo que podríamos estar hablando meses, ¿ya? Por eso los maestros son maestros y malteros, para que sepan. Maestros cerveceros y malteros. Nos pasan mucha maltería para entender de dónde vienen todas estas cosas. Una enzima, como más fácil ustedes lo entiendan, y para que ustedes sepan cómo funciona, una enzima tiene un sitio activo, que nosotros le decimos en el fondo un candado, y el producto a poder catalizar, le decimos llave, es perfecto y cabe perfecto en la enzima. Por ejemplo, aquí tenemos dos moléculas de glucosa, por dar un ejemplo. Está la enzima, que es la alfa-amilasa o amilasa. Entonces la amilasa está ahí, viene la glucosa, o sea, el azúcar con dos glucosas, se junta con la enzima y la enzima, a través de un proceso enzimático, como un cofactor, o sea, como un catalizador, rompe esa cadena y tengo una glucosa y una glucosa por separado. Así funciona, ¿ya? Hay enzimas que cortan, hay enzimas que pegan, hay enzimas que transforman y eso también da para mucha bioquímica. Pero lo que tenemos que tener claro nosotros con las enzimas es que en cervezas tenemos fitasas, fosfatasas, que son de fosfato, betaglucanasas, que es el betaglucano, que es propiamente tal del endospermo, proteasas, proteínas. Las proteínas nos van a ayudar a tener un buen soporte de espuma. Y la amilasa que nos va a entregar los azúcares. ¿Vale? Súper importante. Y las enzimas trabajan a diferentes pHs y a diferentes temperaturas. Aquí este es un gráfico que también se enseña bastante en cervecería, yo creo que el más básico de todos, pero aquí tenemos los diferentes enzimas. Por ejemplo, la beta-glucanasa trabaja entre 45 y 35 grados Celsius en un pH de 4,5 a 5,5. Después, la proteasa o proteolíticas trabajan en un pH de 4 app hasta 5,3, 5,4 y en un rango de temperatura de 45 a 55. La beta-amilasa corta maltosa, ¿ya? Entonces, trabaja desde los 55 a los 65 grados Celsius, bien, y entre 5 y 5,5 de pH. Y la alfa-amilasa, que corta ya glucosas más pequeñas, vamos a tener de 68 hasta 72 grados Celsius en un rango de 5,2 a 5,7 de pH. Y los cerveceros trabajamos en el mash target, ya que sería entre los 65 y los 67 grados. Esa temperatura nos aseguramos que todas las enzimas estén trabajando, unas más que otras, unas más aceleradas que otras, pero sí va a estar trabajando un poquito las proteasas, un poquitito las betaglucanasas, ¿ya? Pero lo más importante es que vamos a tener azúcar. ¿Por qué? Porque va a estar trabajando muy firmemente la beta-amilasa y la alfa-amilasa. Bien.
Vamos a leer algunas preguntas para responder, ¿ya? A ver, ¿cuánta agua en lavado debería usar? Eso lo vamos a responder un poquito más adelante, ¿ya? ¿Qué densidad debería tener el mosto ante el hervor? Eso va a depender de la receta. Así que pueden ser 1030, pueden ser 1035, pueden ser 1110. Va a depender totalmente de la receta y del estilo de cerveza. ¿Y cuánto cambia? Va a depender bastante de tu o sea, de tu olla, ¿ya? Porque en el fondo, si tenemos una olla mucho más grande, se va a evaporar mucho más, entonces vamos a poder concentrar un poco más, ¿ya? Bien. No sé qué es la maceración. Vamos a llegar a maceración ahora y va a quedar un poquitito más claro qué es lo que es la maceración. Vamos de a poco. Bien. Los grados de alcohol también se pueden medir con solo los grados Brix o la densidad. Para medir los grados alcohólicos teóricos puede hacer lo siguiente, dividir, o sea, la densidad inicial de fermentación versus la densidad aparente o la extracto aparente final, dividido en 4,5 si es que no me equivoco, y ahí te va a dar una aproximación de los grados alcohólicos que uno puede tener. ¿Con qué recomiendas controlar el pH? Siempre hacia abajo con fosfórico o ácido láctico, hacia arriba con carbonato de calcio, ¿ya? Eh, el fosfórico es el más utilizado y el más fácil de encontrar, y el ácido láctico un poquitito más difícil, pero la industria de los alimentos utilizan harto ácido láctico, entonces también no es tan fácil, o sea, no es tan difícil de encontrar. Recomendable un pH de mosto 5,5. Las maceraciones, como viene ahora, trabajan entre 5,4 y 5,6, así que 5,5 sería una buena aproximación de pH. Encima trabajo en el macerado de la sour a 45 grados Celsius. Las cervezas sour son un poquito más complicadas, pero yo he trabajado a 65 grados y funcionan bastante bien, así que, pero eso ya es un poquitito más técnico. Si quieres los podemos hablar por Instagram, etcétera. Bien, vamos entonces con la maceración. Em, ¿Qué es lo que hacemos en la maceración? Convertimos el almidón de la malta en azúcares fermentables. Eso es. Tenemos la molienda, tenemos el endospermo listo, tenemos nuestras enzimas en el grano. Ahora lo que vamos a hacer es juntar este grano ya molido con agua. Vamos a empastarlo, lo vamos a dejar a una temperatura constante a 67 grados Celsius y vamos a hacer que las enzimas se transformen, o sea, las enzimas transformen todos los azúcares que están de cadena larga, como almidones, vayan cortando y vayan entregándonos en el fondo azúcares fermentables, ¿ya? Bueno, también vamos a convertir en este periodo proteínas a polipéptidos. Las proteínas son cadenas largas, ¿ya? ¿Cómo se llama? De aminoácidos. Las vamos a ir cortando para poder, en el fondo, hacerlo un poquitito más corto. Nosotros necesitamos proteínas de medio a bajo tamaño molecular. Y ellos nos van a poder ayudar para dos cosas. Primero, para el FAN, que es un nutriente de la levadura, y turbidez y espuma. Y también vamos a rotar o vamos a quebrar los glucanos, que los glucanos lo que van a hacer, si es que están muy largos, nos van a impedir que podamos tener una buena filtración. Entonces, si los rompemos, vamos a tener una excelente filtración, ¿ya? Entonces, eso vamos a hacer en la maceración. Esto es, si les gusta la cerveza y están haciendo cerveza en la casa, siempre es bueno leer, 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 tener claro estas cosas como conceptos básicos. Esto es muy básico lo que estamos viendo. Hay mucho trabajo de la maceración por detrás, pero los invito a meterse más en este cuento porque si no se pueden quedar un poquitito atrás. Así van mejorando la cerveza también. Bueno, las maceraciones pueden partir en 45 grados para que las diferentes enzimas puedan trabajar. Las glucanasas a 45, las proteasas a 52, la beta-amilasa a 63 grados Celsius, la 72 la alfa-amilasa. Y por último, cuando ya terminamos y sacamos todos los azúcares, medimos, etcétera,
subimos la temperatura a 78 grados Celsius, donde ya las enzimas mueren, se desintegran y ya no las vamos a tener trabajando más. Eso es una escala ya de maceración. Pero los homebrewer es un poquitito más difícil llegar a estos puntos. Entonces lo que se hace es trabajar a 67, 70, 67, 65 grados Celsius a una temperatura. ¿Ya? Eso funciona. De hecho, hay cervecerías de tamaño medio que todavía trabajan a 65, 67 grados Celsius para que puedan trabajar también todas las enzimas, pero tomando en cuenta que vamos a tener diferentes cantidades de enzimas, unas van a trabajar mucho más que otras, ¿ya? Así que eso es súper importante. La premaceración, entonces, partimos a 35, 45 grados, donde solubilizamos y distribuimos las enzimas. Hay acción de fosfatasa, fitasa, se activa la beta-glucanasa y sobre todo, de- ¿quién hace premaceración a 35-45? Son los alemanes, para que sepan, sobre todo por las Weissbier, ¿ya? Porque se forma un ácido que se llama ácido ferúlico y ese nos da notas a fenoles y a clavo de olor. Esto es muy tradicional alemán, muy del Reinheitsgebot. Y, y bien, eso es una premaceración. Luego vamos a reposo proteico o cuando ya funcionan las enzimas de proteínas, rompen la matriz proteica, liberan un poquitito el almidón, ya para que esté sin estas proteínas al costado. Acción de proteasas, hay rompimiento de proteínas grandes a un poco más, más pequeñas y el uso de trigo o avena. Bien, eso es muy importante. Después viene la sacarificación, que trabaja en los 58 a los 72 grados Celsius, donde trabaja la alfa-milasa con la beta-milasa. Y lo más importante es transformar el almidón en azúcares fermentables por la acción de la alfa-milasa y la beta-milasa. Obtienen azúcares de cadena larga y pequeña, ya que nos van a construir tanto azúcares para la cerveza, para la fermentación de la levadura, como también para el cuerpo de la cerveza. Y también nos va a ayudar en el contenido alcohólico. Bien, si tenemos mucho más azúcar, mosto un poco más ligero, podemos tal vez tener unas cervezas más secas con más alcohol. Bueno, hay un curso de cervecero casero donde le damos mucho más énfasis a diferentes puntos, ahí con los chicos pueden conversar, pero ahí nos entramos ya en clases mucho más profundas sobre esto. Así que, como les digo, esto es una pincelada. Sacarificación en el fondo, ¿qué es lo que pasa con la sacarificación? Donde rompemos las moléculas de almidón y sacamos azúcares como la maltosa, la levadura consume maltosa, entonces vamos generando estas maltosas para la levadura y la alfa, la beta milasa en el fondo va cortando desde hacia adentro hacia afuera y la alfa milasa va cortando desde afuera hacia adentro. Eso es súper importante que las tengan súper diferenciadas y la alfa milasa nos da un poco de glucosa, pero también nos da bastante dextrinas. Las dextrinas nos van a conferir cuerpo en la cerveza, mientras más dextrinas, más cuerpo vamos a tener. Entonces, lo que hacemos nosotros como cerveceros caseros es poder trabajar estas dos enzimas. Si podemos, si queremos una cerveza no tan seca y con más cuerpo, por ejemplo, una Imperial Stout, de repente trabajarla mucho más cercano a los 71, 72 para tener dextrinas y para también tener un poco de azúcar para que haya alcohol, pero vamos a tener un cuerpo bien firme. Si queremos hacer una cerveza Pilsner o un Cream Ale, o un Golden Ale, etcétera, podemos acercarnos más a los 65 grados para que haya más maltosa y así el azúcar, la levadura consuma todo el azúcar y no deje tanta dextrina y así tenemos cervezas más livianas, más fáciles de tomar y más crispy. ¿Ya? Eso también para que sepan. Ahí uno trabaja con lo que quiere. Por ejemplo, también una IPA, si quieren hacer IPA, lo súper recomendable es trabajar a 64, 65 grados la maceración,
Con eso va a tener un mosto súper fermentable, va a llegar a extracto final muy bajo y vaya a tener el amargor del lúpulo, entonces lo va a poder balancear bastante bien. Bueno, ¿cómo sabemos que nosotros terminamos la maceración? Básicamente utilizamos yodo en una concentración. Este yodo lo pueden comprar en la farmacia, yodo tradicional, ¿ok? Entonces, tomamos una muestra de mi mosto. Al inicio, por ejemplo, cuando todavía no hay actividad enzimática y colocamos yodo, vamos a ver que el yodo va a teñir oscuro la muestra. Eso significa que tiene almidón. Y ya cuando va pasando la maceración, si tomamos otra muestra, la mitad de la maceración de mosto, vamos a ver que ya no está oscuro, está hasta la mitad, un poquitito ya más claro, y después ya como el C, vamos a ver que al final de la maceración, si es que no sale oscuro, es porque tenemos completo esto y ya se transformó casi todo el almidón en azúcares fermentables, ¿vale? Entonces, esto es una prueba muy fácil de hacer. Los cerveceros grandes lo hacen, los cerveceros de mediana escala lo hacen, los nano cerveceros lo hacen y los homebrewers también. Es una prueba súper visual que se la recomiendo para que ustedes puedan tomarla y eh, puedan seguir con ella, ¿vale? Bueno, también otra forma de poder saber si es que las maceraciones terminaron es con un refractómetro. Medimos la cantidad de azúcares que tiene y vamos viendo cada 10 minutos una muestra. Va a llegar a un punto de que ya vamos a tener el mismo resultado. O sea, si pasan 10 minutos, llegamos a cierta cantidad de azúcares, después otros 10 minutos y así se aplana la curva y ahí ya podemos decir que terminó nuestra maceración. Es súper es súper tedioso, pocos cerveceros lo hacen. Algunos cerveceros son muy precisos y todavía lo siguen usando, pero creo que la prueba del yodo es la mejor, es visual, tomas pocas muestras y te aseguras súper bien de que está dando todo como corresponde, ¿ya? Cuando ya colocamos estos refractómetros, si los tenemos mal calibrados, por ejemplo, podemos estar mucho tiempo y al final va a ser una pérdida de tiempo. Siempre eso también les quería decir, cuando ustedes tienen más tecnología, más calibraciones tienen que tener, ¿ya? Si tienen refractómetros, los refractómetros se calibran, ¿ya? Si tienen molinos de rodillos, los molinos se calibran, ¿ya? Hay que tener claro todas esas cosas porque nos va a impactar bastante en el producto final. Bueno, el match out, ya cuando terminamos nuestra maceración, ya cuando dijimos, ok, todo nuestro almidón se transformó en algún tipo de azúcar más pequeño, no tengo almidón, bueno, ¿cómo paramos la actividad enzimática? Porque esto puede seguir, se puede seguir mucho. Entonces, hacemos el famoso mash out, que es subir la temperatura a 76, 78 grados Celsius y allí, ¿qué es lo que hacemos? Es interrumpir la actividad enzimática, por ende, las enzimas se desnaturalizan, se abren y ya no tienen su sitio activo, su candado en el fondo para poder seguir funcionando. También nos sirve para estandarizar los mostos, ¿ok? Si no hacemos match out y no estamos muy seguros si la prueba del yodo está bien, qué sé yo, podemos seguir extendiendo las maceraciones y al final vamos a tener cervezas muy diferentes a través del tiempo. También nos sirve para un control del perfil sensorial, sobre todo por la cantidad de dextrinas que podemos tener, y también nos ayuda a la filtrabilidad porque va a solubilizar azúcares que van a estar en la cáscara, en esta cama de filtración. Va a ser mucho más fácil poder sacarlas después, removerlas y juntarlas con el primer mosto, ¿vale? Así que ese en el fondo son los escalones que nosotros tenemos en maceración. ¿Qué podemos decir de la maceración como finalizando? Tener muchos cuidado y atención a las temperaturas, ¿ya? Por ende, tienen que tener los instrumentos calibrados, los termómetros también se calibran por si acaso, o los termómetros fallan, más que calibrarles, los termómetros fallan y fallan bastante, así que siempre tener uno de repuesto o uno electrónico.
andar súper bien. Revolver el mosto cada vez que esté caliente, ya, eso es súper importante para no tener zonas con diferenciales de temperatura en la maceración. Por ejemplo, tenemos un lado mucho más caliente por este lugar, diferencia con este que está mucho más frío. Entonces, la idea es revolver un poquitito al principio para poder homogenizar las temperaturas que sigan ahí. Entre rampas de temperatura intenta aumentar 1 Celsius por minuto. O sea, ojalá si es que puedan tener los sistemas para poder hacerlo escalonados, sean bastante eficientes. La dilución de agua con malta, ojalá ser 2,4 por 1 kilo de malta, o sea, 2,4 litros por 1 kilo de malta como mínimo y como máximo 4 litros de malta o sea, 4 litros de agua por 1 kilo de malta. ¿Ya? Yo siempre recomiendo 3,8 litros de agua por 1 kilo de malta. Creo que eso es el estándar, funciona súper bien para todo y es una forma fácil de poder empezar a hacer cerveza en la casa. Y como les comentaba, instrumentos de medición bastante bien calibrados. Bien. Ya hablamos del maestro y vamos a responder antes algunas preguntitas, ¿me parece? Cerveza sin alcohol, yo tengo experiencia algunas, pero recuerden que la cerveza sin alcohol, si no tienen los medios para poder hacerla, el alcohol y el alcohol sobre todo hace que proteja bastante la cerveza. Entonces, la cerveza sin alcohol, cuando no tenemos los medios para poder estandarizar la cerveza, pasteurizarla, etcétera, mejor no se metan. Es difícil, pueden, eh, cuando tenemos cerveza sin alcohol, podemos tener microorganismos patógenos, Escherichia coli, Clostridium botulinum, que son cosas que pueden ser letales. Así que yo con las cervezas sin alcohol hay que estudiarla. No digo que no la pueden hacer, pero tengan mucho cuidado porque es algo que está bien de moda, pero no todo el mundo sabe los riesgos que puede tener una cerveza sin alcohol si es que no se toman las medidas adecuadas. Ya, así que vamos ahí tranquilo con eso. Hay varias levaduras, todo, pero en el fondo no tiene alcohol. Cualquier microorganismo que caiga a la botella, que esté en el ambiente, una Staphylococcus aureus, cualquier cosa, se va a desarrollar y puede causar algún problema a la salud. ¿Ya? Si quieren buscar más, la Brewer Association en Estados Unidos tiene artículos por todos lados de los riesgos que existe con las cervezas sin alcohol y las medidas que hay que tomar como cervecería o como homebrewer. ¿Ya? Bien. Para hacer cerveza sin gluten varía mucho. Solamente cambiar el grano. Pueden utilizar grano como el buckwheat, por ejemplo, o el trigo sarraceno se nombra así. También se puede trabajar el- se puede trabajar también la soya, ¿ya? El sorgo de soya, bastante utilizado para hacer cerveza sin alcohol, o sea, perdón, cerveza sin gluten. Y también hay una enzima que se llama Brewers Clarex de DSM, que ellos a través de enzimas, en el fondo, cortan el gluten y te baja muchísimo la carga de gluten en la cerveza y pueden ser free gluten. Varias cervecerías industriales están en el fondo trabajando con esa enzima, un poco cara, pero creo que también hay formatos para homebrewer para que puedan probar. Para hacer una cerveza sin alcohol, ¿cuál es el paso a saltar? No ponerle levadura, no, siempre se pone levadura, aunque sea un poco, pero siempre porque nos va a ayudar a proteger un poco la cerveza, ¿ya? Podemos hacer algo más adelante, no sé, hay que hablar con los chicos, pero la cerveza sin alcohol, estúdiela bien. Va con levadura, existe una gama de levaduras nuevas que están saliendo al mercado, pero siempre tienen que ir em, las cervezas, ¿cómo se llama? Pasteurizadas y bien mantenidas, ¿vale? ¿Cuánto tiempo se debe tener a estas temperaturas? Va a depender, pero las maceraciones se trabajan entre los 60 minutos hasta los 90 minutos, 120 minutos.
Les recomiendo algo, cuando partan pueden hacer una escala de maceración, ¿ya? Y pueden ver cómo va evolucionando la cantidad de azúcares o de extracto a través del tiempo y hacer sus curvas de maceración y van a saber exactamente hasta cuándo macerar. Pero siempre se trabaja entre los 60 y los 90 minutos. ¿Ya? Hay estas recetas que se trabajan a 90 minutos, como por ejemplo las recetas para hacer Bohemian Pills. em, Van un poquitito más largas. ¿Ya? Em, Bien. ¿A qué le denominan match out? El match out es cuando ya la maceración termina, o sea, fuera de la maceración, ¿ya? Cuando ya subimos la temperatura de 76 a 78 grados Celsius, inactivamos las enzimas, y por ende podemos ya seguir nuestro, nuestro proceso en el fondo, nos sirve para estandarizar, etcétera, ¿ya? Es un término, o acabar la maceración a temperatura alta. Y ya. Excelente. Sigamos, entonces. La clarificación y lavado del mosto o recirculación. ¿Para qué sirve? Bueno, la clarificación nos va a ayudar a retener todos los subproductos que nosotros no queramos en la cerveza final. ¿Ya? Fíjense que hay cervezas que son súper cristalinas y otras que no son tan cristalinas, que son más nubladas, etcétera. Entonces, es porque de repente hay subproductos de proteína o glucano, etcétera, que pasan a través de la maceración, pasan al extracto primario, siguen el hervor y después llegan a nuestro producto, a la fermentación y a nuestro producto final. Entonces, la clarificación nos va a ayudar a poder retener estos productos y que la cerveza sea limpia. La clarificación es algo natural, ¿ya? Sin embargo, existen coayudantes que nos pueden ayudar a poder hacer las clarificaciones un poco más rápidas, como por ejemplo el Iris Moch. El Iris Moch es una alga, un carragenano, que toma estos productos si es que se pasaron a la paila de cocción, los puede precipitar, entonces nos puede ayudar bastante. Pero básicamente eso. Y el lavado del mosto o recirculación. Lavado del mosto también nos va a ayudar bastante porque fíjense, cuando hablamos de molienda, nosotros dijimos que la cáscara tiene que estar bien entera, lo más entera posible que podamos, porque ella nos va a hacer la cama filtrante. Entonces nosotros si tenemos una cáscara de esta forma y otras cáscaras de esta forma, lo que vamos a hacer es que en la cáscara, en la parte superior, quede mucho azúcar. ¿Bien? Entonces cuando lavamos el grano, lo que hacemos es, llegue el agua a esta cáscara y que vaya arrastrando todo el azúcar y se vaya a mi paila de cocción o mi olla de cocción. Básicamente eso. El lavado del mosto es poder remover todos los azúcares que queden en nuestra maceración, que van a quedar estancados entre las cáscaras y así poder aumentar mi rendimiento de azúcar. Todos lavan el mosto, todos clarifican, ¿ya? O sea, nosotros lo hacemos también, las cervecerías grandes lo hacen también, absolutamente todo. Con diferentes tecnologías, totalmente de acuerdo, ¿ya? Aquí nosotros utilizamos un jarrito que nos va a ayudar bastante, o un jarrón que nos va a ayudar bastante a poder clarificarlo. Vamos a ver un poquitito más adelante. Bueno, la recirculación. Bueno, dentro de la clarificación, se me olvidó algo, disculpen. Aparte del lavado de mosto, también tenemos la recirculación, que en el fondo es para poder aclarar bastante más el mosto, ¿ya? Entonces, ¿qué métodos tenemos para una recirculación adecuada y que no pasen tanta materia que nosotros no queramos? Primero, el fondo falso, la bazuca. Ya, aquí en la parte inferior tenemos un fondo falso, aquí también tenemos, y aquí tenemos una bazuquita que nos va a ayudar a retener algunos subproductos que nosotros no querramos. También necesitamos una jarra y una espumadera. La jarra también nos va a ayudar a poder hacerlo mucho más fácil. Y necesitamos también una olla extra para el hervido. O sea, todo el mosto que nosotros vamos sacando de la maceración
tiene que ir al hervido, ¿ya? Para ello necesitamos ir midiendo los diferentes cantidades de azúcares que vamos extrayendo. Vamos a necesitar un densímetro, un refractómetro, como lo vimos anteriormente. Bueno, está el otro método de ¿cómo se llama? El otro método que es el Brew in a Bag, ¿ya? Que es el base. A mí, yo encuentro que este es el mejor de todo, porque aquí voy a hacer cerveza literalmente en una olla a la casa. Aquí colocas el grano en estas bolsas y dejas agua alrededor. Esta bolsa se sumerge y allí va extrayendo todos los azúcares, todos estos métodos de extracción. Sin embargo, no vamos a tener tanta eficiencia porque no vamos a poder hacer un recirculado. En este caso, sí podemos hacer un recirculado mucho más fácil, sobre todo en las partes, en estas dos ollas con doble fondo, ¿ya? Ahí vamos a poder hacer un buen recirculado y no vamos a tener tanto problema. También necesitamos una jarra y una espumadera. La espumadera es para sacar la espuma, se genera un poquito de espuma cuando estamos traspasando todo. Y el densímetro u otro refractómetro para ir midiendo la cantidad de azúcares que vamos extrayendo. El método 3 que a mí también yo tuve los tres, o sea, partí con con el Viab, después seguí con la Tina Filtro, que este es el clásico, y después terminé con este. Y este ya es monstruoso, ¿ya? Así que si tienen la posibilidad y los recursos de tener algo así, dense el lujo para comprarlo porque realmente la cerveza cambia por completo. Primero que todo, estos equipos son eléctricos. Fíjense abajo que tienen un doble fondo y tienen un doble camisa, podríamos decir. En la parte del centro se coloca el grano, se llena con agua y estos productos, fíjense acá arriba, tiene una prensa, ¿ya? Entonces el grano va a quedar prensado y tienen unas bombas de recirculado. Entonces va a salir el mosto por abajo de la prensa y va a tirarlo por arriba y va a entrar de nuevo a la maceración. Aparte, le colocaron estos tipos un calefactor, entonces pueden ir calentando el mosto y pueden, adivinen qué, hacer escalonados de temperatura. Y así extraer bastantes más azúcares, bastantes más proteínas, etcétera. Entonces la cerveza realmente cambia por completo. ¿Ok? Em, bueno, también necesitamos un densímetro o un refractómetro, ¿vale? Y luego esa cesta, disculpen, luego esa cesta se puede sacar, se saca y cae todo el grano. O sea, queda todo el grano en la cesta y este grano se puede sacar, se puede limpiar súper fácil y te queda después la olla sin el grano, lista para hervir, lo mejor de todo, ¿vale? Así que súper bien. Bueno, ¿cómo clarificamos y cómo lavamos el mosto? Primero vamos a clarificar el mosto. La clarificación del mosto es un circuito cerrado, ¿ok? Donde sacamos mosto por la parte de abajo, luego de el filtro que tengamos, la bazuca o el filtro, fondo falso, como queramos lo que tengamos. El mosto sale y luego vuelve hacia arriba, ¿ya? Y el mosto va cayendo y mientras va pasando por el bagazo o por los granos, va a ir limpiándose este. Estos tiempos son alrededor de 10 minutos, 15 minutos, hasta cuando aclaremos el mosto. Bien, cuando aclaramos el mosto, súper bien. Em, También, bueno, en el mosto primario, en el fondo, el que nosotros vamos a estar recirculando todo el rato, ¿ya? Así que es el más importante. Vamos a lavar la cama de granos, enseguida de la clarificación vamos a lavar la cama de granos, como les comentaba, era poder sacar todos los azúcares que están dentro de las cáscaras y vamos a obtener después del lavado de granos el mosto secundario.
tenemos el mosto primario con todo lo mejor del mosto, y luego vamos a tener el mosto secundario, que es básicamente todo lo que es, em, todo lo que es en el fondo ya el mosto diluido cuando estamos lavando los granos. Ahora vamos a empezar a traspasar, entonces el mosto ya está clarificado. Empezamos a pasar el mosto a la paila de hervor o la olla de hervor, que puede ser la misma, puede ser separada. En este caso aparece más fácil entenderlo de manera separada. Entonces tenemos la olla de hervor y pasa al mosto primario. Ojo, que para que sepan, este mosto primario es súper rico, se pueden sacar cervezas excelentes con ellas, tienen bastante azúcar, entonces hagan pruebas de repente fermentando un mosto primario con un mosto secundario y vean la diferencia, ¿ya? Es notable, es notable y los desafío para que puedan probarlo. Por último, el esquema del lavado de granos, ya pasamos el primer mosto, ya está acá, y ahora empezamos el lavado de granos. El lavado de granos siempre se hace por la parte superior del grano, y el grano va a ir traspasando el bagazo o la cebada malteada en la maceración, y va cayendo azúcar con agua, y se va a ir a la olla de cocción. ¿Cuánto? Hasta que nos aseguremos de extraer la gran mayoría de azúcares. Bien, y eso también se puede ir calculando y se puede ir midiendo a través del tiempo. También cuando completamos los volúmenes, por ejemplo, si es que tenemos un volumen de 30 litros, lavar tal vez con 35 litros, 40 litros, para que en el hervor me queda la olla con 30 litros y así seguir el proceso. Bien. Siempre va a quedar algo de agua dentro de esto. Esa agua se elimina. También va a haber una proporción de agua que se va a absorber. Entonces, ahí cuando tengan más estudios, pueden hacer todos los cálculos. Esto se calcula, esto es un tiempo, estos son distancias. Aquí se ve súper fácil en el gráfico, pero en la realidad en una cervecería es bastante complejo, ¿ya? Pero estos son los típicos que ustedes pueden encontrar ¿cómo se llaman? Los sistemas de cervecería. Ahora, básicamente se pueden, espera, aquí tenemos una fotito, ¿no? Aquí. Ahí están haciendo un recirculado, por ejemplo, una clarificación en el fondo, ¿ya? Em, Así partimos. Bien, sacamos mosto, el primer mosto de arriba. Fíjense que tenemos la espumadera para que no se forme espuma y va cayendo el mosto hacia adentro del macerado y así vamos recirculando hasta que se aclare. Es una forma fácil de poder hacerlo. Lo mismo hacemos con el agua, si es que no tenemos sistema u otra olla, podemos hacerlo solamente con una. Tenemos el jarrón con agua, la espumadera y vamos en el fondo agregando agua por toda la maceración. La espumadera, como les digo, para que no se forme espuma. El oxígeno es súper importante tenerlo controlado en estos periodos porque nos va a poder causar algunos estragos en nuestra cerveza final. Bueno, cuando ya quieran profesionalizarse más, también hay un curso de tecnología cervecera. Yo soy profe en él también. Vemos lúpulo bien al detalle y ¿qué vemos también? Especias, maderas, etcétera, súper al hueso. Así que también está bien, está bien para que ustedes puedan verlo si les tinca. Bien. ¿Dónde podemos conseguir buenas recetas de cerveza? Internet está lleno de buenas cervezas, o sea, recetas de cerveza. Yo trabajo harto con un programa que se llama Beerschmidt, bien, y en Beerschmidt en línea deben tener, no sé, una carga de unas 800 recetas de cerveza. El Beersmith lo pueden descargar ahora, creo que ya no es gratis, o tienen una prueba gratis y después tienen que pagar, pero muy poco. Y es un software cervecero casero, ¿ya? Para poder llevar y crear recetas, ¿ok?
pueden ingresar todos sus datos de maceraciones, de sus ollas de cocción, los litros, etcétera, y pueden agregar los granos, las maltas, y les va a dar en el fondo todos los parámetros aproximados de la receta que ustedes van a tener, cuánta densidad inicial, cuánta densidad final, según las maceraciones que tengan, etcétera. Así que está bastante bueno. Ellos tienen muchas recetas, recetas campeonas, recetas de cervezas como clones, que le dicen. Así que está lleno, está lleno internet. Otra que tiene hartas recetas que me gusta harto es Reddit. Reddit, esta página web y aplicación. Uno pregunta y está por doquier. Y también hay un libro que de la Homebrew, o sea, y también hay una página que es de la Homebrewer Association, que también tiene bastantes recetas. Si son más clásicos, en libros, por ejemplo, en libros de cerveza siempre al final aparecen recetas de 20 litros, 30 litros. Hay un libro que se llama Recetas Extremas de Homebrewer, de Sam Caliñón, de Doc Head, que para mí es un clásico de los libros. Ahí salen muchas recetas para trabajar con frutas, con especias, con vegetales, etcétera. Así que también se los recomiendo bastante. A nivel casero, ¿con qué podemos clarificar? Bueno, con Protaflop es una marca, venden mucho de eso y con Iris Moch. Creo que en tiendas de cerveceros caseros pueden encontrar todos estos productos y nada, pruébenlo, nos va a poder ayudar bastante en la clarificación. ¿Y la agar agar sirve como clarificante? Buena pregunta. No sé si la agar agar pueda llegar a temperaturas tan altas de cocción, ¿ya? El hervor va a depender bastante a qué temperatura es según el nivel del mar, pero estamos entre los 98 y 99 grados Celsius. No sé si la agar agar resiste. Sé que hay carrageninas especiales para cerveza, que por algo debe ser eso, ¿ya? ¿Qué es mejor, lavar con agua fría y con agua caliente? Siempre con agua caliente, ¿ya? El agua caliente nos va a ayudar a poder absorber y mover mucho más rápido los azúcares que quedan dentro y en las capas de las cáscaras. Entonces siempre ojalá azúcar, o sea, perdón, agua caliente. ¿Qué temperatura? Las temperaturas de lavado van desde los 75 hasta los 78 grados, 79 grados. Si es más, vamos a extraer mucho más tanino, los taninos se van a disolver y vamos a tener problemas en los sabores finales de la cerveza. ¿Ya? Así que eso. Bien. El lavado del mosto en la método de la bolsa. Es con agua a temperatura del mosto. No se puede hervir. Yo lo he hecho con hervidores. ¿Ya? Uno va mojando orillita de la bolsa, lo saca un poquitito y va mojando la bolsa por fuera. Y ahí va cayendo un poquitito. Pero no son muy eficientes. Así que siempre para los métodos de la bolsa, utilizan las bolsas más que nada para las maltas especiales y para los mostos se utiliza extracto de malta, ¿ya? Que esa se mezcla con agua y tenía el mosto de inmediato. Entonces, eso. Si no, sería muy ineficiente. ¿El agua debe dejar reposar con el grano o pasa directo? Pasa directo, ¿ya? O sea, es un circuito, es como un río que va pasando a través de la cama, ¿ya? Así que eh, hay que hacerlo lento, sí. La cerveza es paciencia, ¿ya? Los lavados de grano pueden durar hasta una hora, ¿ya? Así que no lo hagan rápido. Siempre esto es lento, lento. Y siempre fijarse que siempre el grano esté sumergido en el agua. Así lo protegemos del oxígeno, ¿vale? Bien. $5 el British Meat. Bien. Yo me acuerdo que pagué más. Eh,
Gelatina sin sabor para clarificar se puede usar, tampoco lo recomiendo mucho. Como les comento, siempre, porque la clarificación del mosto en el cocedor con estos coayuvantes va a depender bastante de lo que resista esta gelatina o la carragenina en el fondo. Sé que la gelatina sin sabor tiene 1% carragenina, muy poco. Cuando le agregamos al mosto le agregamos un poco más. Entonces, no sé, ahí tendrían que hacer la prueba, pero, pero en el fondo son solamente coayudantes. Bien, súper claro, porque si nosotros hervimos bien y hicimos una buena filtración, no necesitamos esto, solamente para que nos puedan ayudar, ¿ya? Nosotros no utilizamos estos productos y solamente lo ocupamos cuando ya tenemos muchos problemas en la maceración, los utilizamos, pero si no, no lo ocupamos y las cervezas salen claras igual, por si acaso. Bien, vamos a seguir entonces. Espero que vayan bien, no se queden dormidos. Vamos con el hervor. Ya pasamos todo el mosto, pasamos el primer mosto, después lavamos el grano, ya llenamos la olla para hervir y viene el famoso hervor. ¿Qué es lo que pasa en el hervor? Ya en el hervor inactivamos completamente la enzima. El hervor, como les comenté hace unos minutos atrás, va a depender bastante donde estén ubicados. Ya si están en altura, tal vez las cocciones o el hervor sea a menos temperatura. Cuando estamos a nivel del mar ya estamos a 98, 99 grados Celsius. Bien, así que las temperaturas van a variar. Se esteriliza el mosto. ¿Por qué se esteriliza el mosto? Porque vamos a tener el mosto sobre los 98 grados, 97, 98 grados Celsius durante más de 15 minutos. Bien, cuando tenemos esos tiempos con esas temperaturas, ya estamos seguros que nuestro mosto está esterilizado. ¿Por qué tenemos que esterilizar el mosto? ¿Por qué tiene que estar así? Porque recuerden que estamos haciendo un mosto con azúcares y si nosotros pescamos un microscopio y lo ponemos aquí en los ojos, vamos a ver que está lleno de levaduras por todos lados. Entonces, va a ser una forma fácil de poder matar todas estas levaduras y no vayan a irse al fermentador, porque así vamos a tener problemas en nuestra fermentación. ¿Qué problemas? Se van a contaminar, por ejemplo, nuestra cerveza, van a saber feo, la levadura de cerveza no va a poder competir con estas levaduras salvajes, porque las levaduras salvajes son más fuertes. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Por eso siempre, 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 mínimo los mostos tienen que estar 15 minutos de hervor, ¿ya? En las cervecerías se trabajan desde los 60 hasta los 90 minutos, para que sepan, ¿ya? Con eso ya nos aseguramos bastante de que esté estéril el mosto. Extracción e isomerización de compuestos de lúpulo. Aquí en el hervor agregamos ya nuestro amigo lúpulo. Recuerden que el lúpulo es una planta hembra que nosotros ocupamos el conito y nos va a dar amargor, sabor y aroma. ¿Ya? Coagulación de material proteico. La coagulación es cuando se junta el material y ¡pum! Precipita hacia el fondo. ¿Ya? Entonces vamos a tener proteínas que se van a juntar y van a precipitar. También vamos a formar complejos de proteínas y polifenoles, ¿ya? O sea, polifenoles del lúpulo, que son propiamente tal de ellos, y también de la malta, son subproductos que nosotros tenemos sí o sí en el mosto, con proteína. Entonces ahí nos van a dar nos pueden dar algunos problemas de estabilización de la cerveza. No sé si a ustedes les ha pasado, pero em, cuando nuestra cerveza está a temperatura ambiente, está súper cristalina, pero cuando la metemos al frío, al refrigerador, se pone turbia. Bueno, ese es cuando tenemos mucha cantidad de proteína y polifenoles, por ejemplo. Ya, eso se llama chill haze. Reacciones de Maillard, ya, las reacciones de Maillard es cuando tenemos una proteína con un azúcar. ¿Y qué es lo que va a hacer esto? Va a cambiar un poco el color, pero también los sabores. Una reacción de Maillard
muy típica que ustedes pueden encontrar en su casa y en la cocina es cuando tostamos pan. Eso es una reacción de Maillard, ¿bien? Entonces, mientras más tiempos hirvamos, ¿ya? Mayores reacciones de Maillard podemos encontrar y se puede hacer más compleja nuestra cerveza. Se disminuye el pH, ¿ok? Aquí ya no trabajamos a 5,4, 5,6, sino trabajamos entre 5,2 y 5. Concentración del mosto y evaporación de volátiles. Concentración del mosto, o sea, estamos sacando agua del sistema para poder concentrar la cantidad de azúcar. Entonces, si queremos hacer una cerveza con mucha graduación alcohólica, de repente podemos hervir mucho tiempo y se nos va a ir todo el agua y nos va a quedar mucho más concentrado la cantidad de azúcares. Pero vamos a tener menos volumen. Entonces, ahí uno tiene que llegar a los, em, balances que uno quiere tener en la cocción. Y evaporación de volátiles, también vamos a evaporar algunos compuestos, sobre todo de sulfuro, los compuestos llamados dimetilsulfuro, que si es que no los sacamos del sistema, nos van a dar aromas a choclo en cerveza final. Aquí siempre hay un dilema. Aquí en la foto nosotros tenemos una olla hirviendo, ¿bien? O empezando a hervir, ya con el lúpulo. ¿Qué es lo que no tiene? Tapa, ¿ya? Si nosotros tapamos la olla, todos estos compuestos volátiles van a salir del mosto, van a encontrar la tapa de la olla, se van a condensar y van a volver. Entonces nos van a dar estos sabores a choclo y vegetales cocidos. Ahorramos dinero en gas o en el sistema de hervor que nosotros tengamos, electricidad, etcétera. Sí. ¿A costa de qué? De que nuestra cerveza sepa y huela a choclo y a vegetales. Eso la gente inconscientemente lo va a rechazar. No va a ser muy agradable tomar una cerveza con esos sabores, así que siempre, siempre, siempre con la olla destapada. Mucho cuidado cuando manipulen esta olla porque se pueden quemar, ¿ya? Eso está de más decirlo. Y eh, mientras más grande la abertura de la olla, más evaporación podemos tener a través del tiempo. Así que también siempre buscar una olla no con un círculo tan pequeño y tan abajo, sino más o menos proporcionales. ¿Bien? Eso es importante que lo sepan. Bueno, los lúpulos que nosotros vamos a agregar en la cocción, primero el de amargor, son lúpulos que tienen muchos alfa ácidos, entonces estos alfa ácidos se isomerizan, los alfa ácidos son propiamente tal del lúpulo, entonces tenemos nuestro alfa ácido y luego con el hervor este alfa ácido se isomeriza, como que rota ¿cómo se llama? En el espacio, ¿bien? Y eso nos va a dar un amargor. Entonces, mientras más alfa ácidos tenga mi lúpulo, más amargor voy a tener. Ahora bien, mientras más alfa ácido y más tiempo en hervor ese lúpulo, más amargor yo voy a tener. Entonces, a esos lúpulos se le llaman los lúpulos de amargo. Tenemos cepas como Magnum, como Polaris, como Hércules, etcétera, que nos van a dar Columbus, etcétera, que nos van a dar y van a tener esa característica. Es una característica propiamente tal del lúpulo. Bien, siempre se añade al inicio del hervor y hay que calcular siempre la cantidad de amargor que nos va a poder otorgar estos lúpulos. Eso se puede calcular, por ejemplo, con el Birch Schmidt o se puede calcular a mano, ser una aproximación de amargor que nosotros vamos a tener, expresados en una sigla que se llama IBU, International Bitter Units. Entonces, nosotros podemos calcular cuánto de este lúpulo, agregándolo al inicio de la cocción y dejándolo durante 60 minutos, se va a transformar en X número de IBUs en mi cerveza final. Por eso la cerveza tiene IBU. ¿Ya? Cuando uno va a tomar una cerveza, dice el grado alcohólico, IBU. Bien, esa es una aproximación matemática al amargor proyectado del maestro cervecero utilizando diferentes tipos de lúpulo. Bien, eso.
El lúpulo de sabor, ¿ya? Son adiciones cerca de los 30 minutos. ¿Qué quiere decir eso? Que el lúpulo va a estar 30 minutos dentro de la, o dentro del hervor, dentro de la paila de hervor, ¿ya? Y que va a estar constantemente allí funcionando. Al minuto 30 vamos a tener algo de isomerización, pero también vamos a absorber algunos aceites que nos van a dar sabor y que van a estar estables hasta nuestra cerveza final. Bien, estos lúpulos son de media tabla. Para que se hagan una idea, los lúpulos de amargor en alfa ácidos van desde los 10 hasta los 18 alfa ácidos. Los lúpulos de sabor van a ir entre los 6 y los 10. Sin embargo, lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta es cuántos ácidos tienen estos, o sea, no ácidos alfa ácidos, sino ácidos o aceites, perdón, aceites que nos van a dar sabor en la cerveza. Entonces, por ejemplo, un lúpulo rico que esté como los 8 9 Centennial, ¿ya? Centennial es un lúpulo americano que tiene bastante sabor a cítricos, cáscara de naranja, etcétera. Y ese lúpulo es ideal para colocarlo en lúpulos de sabor, ¿bien? Y como les comentaba, el de amargor, Magnum, Polaris, Hércules, son los más típicos que ustedes van a encontrar, Columbus, los más típicos que van a encontrar, ¿ya? Otro lúpulo de sabor que me gusta bastante, el Simcoe, es muy rico también para cerveza IPA, y algo que sea como más europeo, tenemos Tradition, tenemos Perle y tenemos también Ken Golding de Inglaterra, que pueden ser lúpulos bastante buenos para sabor. El lúpulo va a ir también muy ajustado a la receta que tengamos y al estilo que nosotros estemos haciendo. Por último, los lúpulos de aroma. Ya, estos son los lúpulos más delicados que nosotros podemos encontrar y las adiciones van entre los 20 y los 0 minutos. O sea, está 20 minutos dentro del hervor hasta 0 minutos del hervor. Bien, cuando nosotros paramos el hervor, podemos agregarle lúpulo allí y podemos sacar mayor sabor a esos lúpulos. También se pueden agregar en el Whirlpool que viene como etapa siguiente. Aquí ya no tenemos mucha isomerización, casi nada de isomerización de los alfa ácidos, pero tenemos mucha preservación de estos aceites esenciales que nos van a conferir todos estos sabores, o sea, todos estos aromas a la cerveza final. Los lúpulos de aroma característicos que ustedes pueden encontrar es el SAS, por ejemplo. El SAS es un lúpulo único, irrepetible. Van desde los lúpulos de aroma van desde los 2 alfa-ácidos hasta los 5 alfa-ácidos, 6 alfa-ácidos. Pero lo importante es que tienen que estar bien de aceite. Entonces, SAS es uno, Teranger es otro. De Estados Unidos podemos tener Golding, muy bueno, Cluster, muy bueno. Y de los nuevos lúpulos alemanes que están apareciendo, Tango no, disculpen, Calista, muy buen lúpulo para poder utilizarlo aromáticamente en estos procesos. Bien, vamos entonces con otra tanda de preguntas. ¿A qué temperatura tiene que estar el mosto durante esos 60-90 minutos? A la temperatura que esté según la altura. Pero si estamos acá en Chile, en Santiago, son 68.4 o 68.5 grados Celsius, por si acaso. Claro, hay gente de Bolivia, en Bolivia va a ser diferente. Va a ser como a 95, 96. Hay alguien que me ayude. Eso, bien. ¿Cuánto olor emite el hervor a nivel hogareño? ¿Puede afectar a los vecinos? No, para nada. De hecho, yo creo que los vecinos van a estar agradecidos. No, no, es un olor, claro, al principio es un poquitito fuerte porque cuando empieza el hervor sientes grano, etcétera, pero después cuando lo agregan los lúpulos ahí empieza a salir una mezcla un poco extraña, pero más básicamente a flores, a cítricos, etcétera. Va a depender del lúpulo.
Pero a nivel casero, no. Yo he hecho en departamento cerveza y relájate, así. Es bastante entretenido poder hacerla. También siempre es bueno si es que tiene algún patio o un balcón, si vive en edificio, puede hacerlo en edificio y no va a pasar nada. Máster, ¿el descanso de cetilo es necesario también para una ale o se da principalmente en las lager? Eso lo vamos a ver mañana. Mañana tenemos sala fría, así que lo dejamos para mañana. ¿Cuánto es el tiempo efectivo de los lúpulos? Son efectivos si son conservados en distintos ambientes, nevera, ambiente, etcétera. Ya, los lúpulos, la idea es que tanto como la malta, como les comentaba, nunca dejarla 12 horas molida antes de utilizarla. Los lúpulos siempre ojalá tener una cadena de frío. Los lúpulos cuando vienen cerrados de fábrica desde Estados Unidos, ojalá dejarlo en refrigeración, pero cuando uno lo abre y los vuelve a sellar, ojalá dejarlo en el congelador. ¿Ya? Esas son las opciones. Nunca dejarlo ambiente. El lúpulo tiene mucho aceite y se oxida muy rápidamente, así que cuidado con eso. Ya, ¿la adición de lúpulo es directa o toca diluirlo y triturarla antes de adicionarlo? Muy buena pregunta. El lúpulo viene en pellets, ya son pellets como los de madera, son pequeñitos, donde se concentra todo el lúpulo. Ya, cuando uno lo agrega a la olla de cocción, ese pellet se desintegra. Entonces no necesitas tener ningún tratamiento, solamente tirarlo hacia adentro. Con mucho cuidado, sí, cuando están hirviendo mucho, el pellet puede, como viene con mucha presión, puede generar espuma y puede rebalsar la olla y te puedes quemar, así que hay que tener harto cuidado con eso. ¿Conveniente agregar los pellets dentro de una bolsa? No. Las bolsas siempre van a entorpecer un poco el trabajo que deberían tener. Así que siempre recomiendo tirar el lúpulo con mucho cuidado al hervor, ¿ya? Despacito y todo. Y creo que tiene un mejor rendimiento. Recomiendo un par de lúpulos para la cerveza lager. A mí me gusta mucho Sass, me gusta mucho Hallertau Blanc, me gusta mucho Calista, Magnum, Tradition, Perle, Tenanger, etcétera. Así que eso. Y lúpulos nobles para un amargor más equilibrado. Sí, pues Tenanger es un buen, Zafir es un buen lúpulo como noble para poder dar un mejor amargor. ¿Qué significa mayor preservación de OE de aceites esenciales? Oil essential, ¿ya? Aceites esenciales que tienen el lúpulo, que nos van a dar, conferir sabor y aromas. Bien. ¿Hay forma de calcular el agua que se evapora en el hervor? Sí. Midiendo el hervor inicial, el volumen del hervor inicial, y después medir el volumen del hervor final, ¿ya? Si tiene una olla, volver un poco a la preparatoria, a matemática y sacar el volumen de un cilindro y ahí va a tener la comparación por hora, ¿ya? Así que es solamente práctica y tiempo. ¿Conviene ir retirando la espuma que se va generando durante el hervor? Si pueden hacerlo, háganlo, pero cuando uno agrega el lúpulo como tiene aceite, corta toda la espuma, así que igual no debiese quedar espuma. Pero si pueden sacarla antes con un espumadero, feliz. Mientras menos cerca uno esté de una olla de cocción, mucho mejor porque los accidentes pasan. Así que, sobre todo acá, uno con cervecero se ha quemado por todos lados, así que hay que tener cuidado. ¿Qué sucede si compré cebada ya molida y no la he usado un par de meses? Prefiero que no la ocupes porque va a estar totalmente rancia, oxidada y vamos a tener problemas en nuestro sabor final de la cerveza. Bien, vamos a seguir. Luego de terminar la cocción, ¿ya? Vamos a formar una cosa o un producto al fondo de la olla de cocción que se llama trup. Bien. El trup caliente o hot break en inglés, básicamente son los compuestos que precipitaron en la cocción, ¿ya? En la cocción tenemos innumerables de producción de polifenoles proteicos,
con taninos, tenemos proteínas de alto peso molecular, tenemos varias cosas que solamente con el efecto del hervor más un ayudante ¿cómo se llama? Un coayudante no de filtración, de clarificación en el fondo, nos va a ayudar en el fondo a poder bajar todos estos productos, también material vegetal del lúpulo, etcétera, y van a ver una porción así en el fondo de la olla de cocción. Bien, bueno, el TRUP es una coagulación proteica, tiene proteínas de peso molecular elevado, como les comentaba, proteínas pesadas en el fondo que se van hacia abajo, complejo de proteínas polifenol, como les comentaba también baja, residuos vegetales del lúpulo, rico en ácidos grasos, y aquí nos ayudan los coayudantes como el Wirfloc o como la carragenina o el Erismoch, que es esta alga que funciona bastante bien. Y se produce durante el hervor y durante el whirlpool. El TRUP nunca se va al fermentador. El TRUP queda ahí, ¿ya? Súper importante, no se mueve de la olla. Si su olla, si en verdad tienen 30 litros y sacaron 20 litros porque si no, porque todo lo demás quedó en el truck, bueno, perdieron. Eso, todo esto se calcula cuando saben mucho más cervecería, pero nunca, 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 nunca este producto agregarlo a la fermentación. ¿Por qué? Porque va a quedar amargo, va a quedar con material vegetal, porque va a quedar sucia la cerveza, como en visualmente, entonces no se lo recomiendo. Eso se queda allí en la olla y después nosotros lo limpiamos, lo lavamos, lo botamos, etcétera. Bueno, la eliminación de proteínas polifenoles, mayor estabilidad coloidal nos da, ¿ya? Eliminando el TRUP o sacando el TRUP, y nos va a dar un perfil de fermentación más adecuado. ¿Cómo separamos este TRUP o cómo lo dejamos así? Bueno, aquí viene otro proceso que se llama Whirlpool. Cuando nosotros terminamos el hervor, antes de enfriar el mosto, hacemos un efecto centrífuga, ¿ya? Esto se llama Whirlpool y es básicamente hacer un movimiento circular en la olla con una pala o con lo que sea. Ojalá nunca hacer tanta espuma, pero hacer este movimiento para hacer un remolino dentro de ello y por fuerzas gravitacionales de peso molecular de los compuestos van a quedar al centro de mi olla. Como pueden ver en este monito, vemos que el flujo de mosto va en circunferencia y va bajando en el fondo y me va precipitando todo el producto. Bien. A esto se le llama fuerza centrífuga y se forma un cono de Truff. Aquí podemos ver súper bien lo que está pasando. Tenemos la fuerza centrífuga y aquí tenemos el cono del Truff o este conito. Básicamente es esto que va quedando. Bien. El Whirlpool es muy importante porque nos va a hacer precipitar todos estos productos y bueno, nos va a quedar mucho más cristalina la cerveza, nos va a quedar mucho más agradable la cerveza final y vamos a tener una fermentación limpia y suave y súper tranquila de la levadura. Así que muy importante el Whirlpool. ¿Cuánto tiempo duran los Whirlpool artesanalmente o caseramente? Duran entre 15 minutos y 20 minutos y ojalá que nunca la pala tocar el fondo de la olla, sino un poquitito más arriba para que se haga este efecto remolino. En el fondo es cuando funciona de la misma forma cuando centrifugamos ropa en la casa. La lavadora gira, 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 gira y va sacando toda el agua por un lado y el material sólido por el otro. Entonces, es básicamente un principio muy parecido, ¿ya? Aquí podemos ver una técnica Whirlpool, fíjense, está ahí haciendo el remolino y fíjense cómo queda el truco. Eso es un buen truco o un buen Whirlpool, ¿ya? También tomen en cuenta que tenemos un sifón aquí que está sobre el Whirlpool o sobre el cono, que básicamente hace de que no traslademos todo el truco hacia la fermentación y tengamos un mosto súper, súper limpio. Bien,
Luego del Whirlpool, nosotros vamos a enfriar, ¿ya? La levadura, vamos, o si vieron materias primas o si no saben, pero las levaduras funcionan, existen tres tipos de levadura, pero las dos son las más comunes, es la levadura Ale y la levadura Lager. La levadura Ale fermenta entre los 16 grados hasta los 27 grados, 28 grados en algunos casos. La levadura Lager fermenta desde los 6, 8 grados Celsius hasta los 14 grados APP. Si tenemos un mosto que viene del hervor, si hicimos un whirlpool, habrá bajado la temperatura tal vez a unos 10 grados, entonces vamos a tener un mosto a 80 grados Celsius. Si voy y envío directamente ese mosto a 80 grados Celsius a la fermentación y coloco la levadura, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a aniquilar esa pobre levadura, no voy a tener absolutamente nada de fermentación y va a ser un caos. Al final de los días vamos a tener algo dulce, tal vez contaminado y una mala experiencia. Es por ello existen sistemas de enfriamiento, ¿ya? Para poder bajar la temperatura del mosto y dejarla muy pareja a la fermentación de la levadura. Esto, existen diferentes métodos, ¿ya? Pero es súper importante el que les comentaba de la adecuación del mosto a la inoculación de la temperatura, de la levadura, perdón, a una temperatura adecuada. También nos va a ayudar a facilitar la absorción de oxígeno en la habitación e interrumpir la formación de DMS, ¿ya? El dimetilsulfuro, que es el causante de choclo y vegetales cocidos. Bien, aquí podemos ver un enfriador de serpentín, que es muy utilizado en las cervezas caseras. Bueno, aquí nosotros, cómo nosotros enfriamos el mosto? Hay tres formas de poder hacerlo, o con qué solución en el fondo podemos enfriar, pero siempre el más conocido es el agua, un agua a temperatura ambiente o helada. También puede ser una solución de etanol o glicol, pero eso es más complicado de poder conseguir. Y un enfriador, un chiller. Ya caseramente es totalmente difícil, así que con estas dos eh, nosotros lo utilizamos en cervecería, pero el agua es la reina y es lo más asequible que nosotros tenemos. Y básicamente entender que el enfriamiento nunca, si es que utilizamos agua, nunca el agua se mezcla con el mosto. Siempre pasa por un intercambiador de calor, como nosotros los conocemos, pero siempre pasa por un aparato, ¿ya? Independiente y pueda en fondo extraer todo el calor. Entonces, aquí hay un dibujo donde hay un método de enfriado donde pasa el agua del grifo o el agua de la llave, pasa por una olla, por un serpentín de olla, y esta olla tiene agua helada a 0 grados Celsius. Imagínense que se le agregó agua con hielo. Después sigue esta agua y entra al serpentín del mosto caliente y esa agua se va. Esa agua entra agua fría y sale agua caliente porque hay un intercambio de calor, ¿ya? Muy importante. Esta agua ojalá nunca botarla, de repente uno las puede guardar en unos bidones para poder lavar después los equipos. Siempre hay que tener conciencia de que que tenemos que cuidar el agua y la cervecería es una de las industrias que demanda mucha agua. Entonces, si se nos acaba el agua, se nos acaba la cerveza. Así de simple. Hay que tener cuidado con eso, ¿ya? ¿Qué intercambiadores podemos tener? El método más fácil que pueden hacer ustedes es colocar la olla y agregarle hielo alrededor, ¿ya? El problema de este es que se va a demorar bastante tiempo, entonces vamos a tener algunas producciones de algunos sabores o aromas indeseables. El más utilizado es este. Nosotros hundimos el cobre dentro de la olla y por un lado entra agua fría y por el otro lado sale agua caliente. ¿Por qué cobre? Porque primero tiene un súper buen intercambio de calor y lo segundo, el cobre es antimicrobiano. Cuando bajamos las temperaturas, recuerden que, claro, lo hacemos para la levadura, pero estamos llenos de levadura por todos lados. Entonces,
Tienen que ser rápidos el enfriado del mosto. Y si vamos a colocar algo al mosto, tiene que ser antimicrobiano. Por ende, se ocupa bastante cobre, ¿ya? Después vamos con el placa, que este es el más utilizado en la industria grande también. Básicamente, por una placa pasa mosto caliente y por otra placa pasa mosto frío. Nunca se tocan entre los dos, nunca se mezclan en el fondo, y entre las placas va a ser el intercambio de calor. Y por último tenemos estos serpentines que son a contracorriente, donde por el centro del serpentín pasa el mosto, bien, caliente, y por alrededor, en contracorriente, pasa agua fría, ¿ya? Para estos dos métodos se necesita bomba, una bombita chica de lavadora, por ejemplo, y para estos dos métodos no se necesita nada, solamente sumergir en este caso y en este caso agregar hielo por el costado. ¿Se puede usar un tubo de acero inoxidable? Por supuesto que sí, solamente tiene que limpiarlo bien nomás, ¿ya? El acero es muy bueno, pero se tiene que limpiar bien. Si está muy poroso y si tiene oxidaciones, no lo recomiendo colocarlo adentro porque puede tener algunas fallas dentro en la fermentación después con algún material orgánico ajeno a la cerveza. Cuidados post-enfriamiento, posible contaminación microbiológica. Tenemos mosto a baja temperatura, estamos en el ambiente, tenemos un mosto con mucho azúcar, con proteína, es un caldo de cultivo para diferentes bichos que pueden haber ahí, o levaduras salvajes, bacterias, etcétera. Entonces, siempre sanitizar cuidadosamente todas las piezas, todo el fermentador, desde que enfriamos en adelante. Tenemos que ser muy meticulosos. El cervecero no hace cerveza, para mí que el cervecero más limpia. Así que si que quieren entrar a este rubro, tiene que ser limpio, tiene que ser muy metódico en la limpieza, porque si no, no les va a resultar nada. Sanitización cuidadosa de todos los equipos que estarán en contacto con el mosto frío, ¿ya? El serpentín, por ejemplo, siempre bien desinfectado, con ácido peracético, con alcohol. A mí me gusta trabajar con alcohol al 70%. Y siempre dosificar correcta e inmediatamente la levadura. ¿Por qué? Porque mientras antes inoculemos, mayor crecimiento o un crecimiento más rápido vamos a tener, por ende la levadura va a tener de cerveza, va a agarrar peso y no va a dejar que otras levaduras puedan sobrevivir, ¿ok? Entonces siempre lo más rápido la levadura colocas. Bueno, para terminar, el mosto se tiene que airear, bien, el mosto al fermentador. ¿Por qué? Porque tenemos que incorporarle un poquito de oxígeno. El oxígeno nos va a servir para el inicio de la fermentación. Las levaduras necesitan oxígeno para partir y es la única etapa del proceso donde nosotros vamos a querer oxígeno y que es beneficioso. Em, Nos ayuda a la multiplicación celular y tenemos dos métodos para poder crear oxigenación. Primero, el método splash. El método splash es cuando formamos naturalmente una caída como una cascada y cuando va cayendo el mosto va haciendo espuma y esa espuma va a tener bastante oxígeno. Entonces, es una forma fácil de poder hacerlo sin agregar algún aparato. Y si no, el método con el aerador, y el aerador existen dos: el de acuario, ¿ya? Que tiene una piedra difusora, y tienen un filtro, que es un filtro microbiológico. Bien, entonces esto se enchufa, se prende y va inyectando oxígeno dentro del mosto. Siempre con mucho cuidado, estas piezas sanitizarlas muy bien. Son fuentes de contaminación muy grandes en la cervecería. Por ende, siempre recomiendo antes de usarla, una hora antes, poder agregarle agua hirviendo para poder em, eliminar cualquier microorganismo y después dejarla en una solución de alcohol para que no pueda tener problemas y no tengamos una cerveza contaminada. El método Splash es el más utilizado por todo. A mí me lleva bastante bien. El tema es que no podemos controlar muy bien la oxigenación, pero en este caso también utilicé de esto y también funcionó excelente. Bien.
Así que, bueno, hay un curso de cervecero casero en línea, si es que quieren tomarlo más adelante. Esto, como les digo, una breve pincelada. Me quedan 5 minutitos, vamos a responder algunas preguntitas que tengan por acá. Y bueno, em, agua del grifo, pero déjala en un bidón abierto 24 horas antes para que se evapore el cloro, simplemente agua limpia y potable. Bueno, para eliminar el cloro del agua del grifo, lo que se hace es hervir, ya se hierve la noche anterior, el cloro se evapora como a los 70, 72 grados Celsius, y aparte te va a precipitar algunas sales que son indeseables en la cerveza. Entonces, los carbonatos, por ejemplo, cuando tenemos cervezas con aguas con mucho carbonato, nos va a ayudar a precipitarlos, ¿ya? Pero el cloro lo puedes hervir el agua y un hervor de 5 minutos y eliminaste todo el cloro. Siempre hay que sacar el cloro de la cerveza, o sea, de la producción, ojalá, porque el cloro nos puede dar sabores a plástico después y no va a ser muy agradable. Así que, o utilizan agua embotellada, que puede ser también una solución fácil, pero es bastante caro. Así que están esas dos opciones como para poder trabajar. Tubos de aluminio se pueden usar, no lo recomiendo, prefiero el cobre porque el aluminio no es tan sanitario, ¿ya? Así que ojalá cobre o si no acero inoxidable. El aluminio no se utiliza mucho en la industria cervecera por si acaso. ¿Hay ollas de aluminio? Sí, ya, pero vamos a hervir, entonces no va a pasar nada porque vamos a estar esterilizando el mosto. Pero en el caso de que lo utilicemos para enfriar, ya puede ser mucho más poroso y podemos tener riesgos de contaminación. Bien. Si hago la sanitización con alcohol a 70 grados Celsius, a 70%, tengo que enjuagar luego, no es necesario el alcohol, por eso me gusta a mí, porque no oxida al mosto, no oxida nada. De hecho, la levadura tampoco le pasa nada, a una concentración de 70. Sin embargo, con ácido peracético es mucho más agresivo y allí en esos puntos tienes que enjuagar. Así que para que lo tengas en consideración cuando utilices alcohol. ¿Alguna recomendación para el aireado cuando el clima está muy cálido? 39 grados Celsius. Bueno, mañana vamos a hablar sobre eso, sobre las temperaturas de fermentación. De airearse se va a airear, ¿ya? Pero me preocupa más cómo después vamos a tener la fermentación, porque la fermentación ojalá sean lo más fría posible para las lager y mantener la temperatura entre 18 y 19 grados para la ale. Entonces, ese va a ser el desafío mayor en un clima cálido. No es tanto la aireación, ¿ya? Pero mañana lo podemos discutir sin ningún problema. Eh, ¿Cuánto tiempo de oxigenación? Siempre, ojalá unos 5 minutos para 20 litros, 3 minutos, entre 3 y 5 minutos para 20 litros va a andar bastante bien. Ah, ¿cómo se calcula la densidad de la malta? La densidad de la malta no se puede calcular. O sea, en el fondo lo que uno calcula es la densidad de los azúcares que entrega esa malta, ¿ya? Se puede hacer por dos formas. Se puede hacer por un método estandarizado en laboratorio y lo hace el maltero, ¿ya? Y también se puede hacer una cromatografía de cuántos azúcares pueda obtener, que podamos obtener de esa malta, pero esa información la da el maltero y nosotros no necesitamos tenerla. Solamente nos va a llegar un reporte donde nos va a decir que esta malta nos va a entregar 80% de su peso en azúcares extraíbles. Solamente eso, ¿ya? Pero eso ya está hecho por ellos. Si el truck pasa al fermentador pasando los días y embotellando, este se verá como un sedimento en la botella, o sea, se puede ver, pero más que el sedimento, porque el sedimento puede venir de levadura, etcétera, eh, puede tener mayor problema en los sabores, ¿ya? Así que eso es súper importante. Trata de que no pase.
¿Cuántos grados platos debe tener el mosto? Siempre puede ir desde los 5 grados platos en arriba, ¿ya? Eso es como lo más normal. Nosotros tenemos cervezas de 5, o sea, de 7, 8, 13, 15, 21, 26 hasta 38, 40. Son unas cervezas más extremas que hacemos. Pero el rango es bastante amplio. ¿Qué tal son los equipos todo en uno con los Brusila? Excelente, a mí me gustan harto. Si tienes dinero, dale. Son entretenidísimos para jugar. Bueno, em, mañana vamos a hablar de levadura, podemos hablar de las Quake sin ningún problema. ¿Cuánto levadura por litro de cerveza debo usar? Mañana vamos a ver eso en los ratios, así que conéctense y